Entonces, como introducción, el título, si ustedes se fijan en su tríptico de hoy día, es el amor de la iglesia, ¿cierto? A modo de introducción, ustedes saben que ciertas cosas se reconocen a través de ciertas características, ¿cierto? Las características de algo lo representan o dan la seguridad de que este algo es específicamente verdadero. Por ejemplo, los diamantes. Los diamantes tienen que cumplir ciertas características para que puedan ser identificados como verdaderos. Porque hay diamantes falsos, ¿cierto? Sí. Que parecen diamantes, pero cuando se analizan ciertas características de los diamantes, uno puede entender que esos diamantes son verdaderos. Y claramente los diamantes falsos también tienen sus propias características. O sea, lo que podemos entender, que las características de algo nos dan información y nos da la certeza de que ese algo es verdadero o es falso. Si nos vamos a los diamantes, por ejemplo, los diamantes tienen un brillo con un color grisáceo en sus reflejos. Por ejemplo, el que no es original, pensémoslo así, el diamante falso da brillos con colores más vivos, ¿ya? Tiene una reacción particular. El diamante verdadero no se empaña, pero el diamante falso sí se empaña. Por ejemplo, el diamante verdadero, si usted le pone en una copa de agua, un vaso de agua, este diamante por su densidad se hunde. El diamante falso no, tiende a quedar un poquito flotando. Y si usted lo pone al calor, el diamante verdadero tiene mayor resistencia que un diamante falso. Entonces, para nosotros entender si es que un diamante es verdadero, tendríamos que hacerle ciertas pruebas y ver ciertas características para que nos digan que este diamante es verdadero, ¿cierto? Y así como el diamante verdadero tiene ciertas características, la iglesia de Cristo también tiene sus propias características. Y hay muchas iglesias que hoy día tienen esta apariencia de ser verdaderas, pero distan mucho de ser verdaderas iglesias de Cristo. Cuando Pablo oye de la fe de los efesios, Pablo estaba en Roma, estaba lejos, pero escucha características de la iglesia de Éfeso. Él escucha buenas noticias de la iglesia de Éfeso. Y él escucha ciertas cosas que caracterizaban a la iglesia de Éfeso. Y eso a Pablo lo alegró mucho. ¿Por qué? Porque las cosas que escuchó de la iglesia de Éfeso es que eran una iglesia verdadera de Cristo. Estaban dando frutos de una iglesia de Cristo. Estaban llevando su fe como una iglesia de Cristo. Cuando Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe, básicamente él no estaba diciendo que él oyó que ellos creyeron, sino que cómo estaban llevando esa fe. Cuando se refiere a esa fe, entonces estamos entendiendo que es cómo ellos viven su fe día a día. La pregunta es, ¿cómo nosotros vivimos nuestra fe? ¿Cierto? La verdad que la fe, nosotros vamos a saber cómo llevamos nuestra fe a través de las obras. Hay está el libro de Santiago, que siempre a través de la historia, bueno, de los primeros siglos del cristianismo, fue muy controversial porque no se entendía mucho. No se entendía que este libro sí avalaba la salvación por obras, pero hacía mucho hincapié en la fe. Los voy a invitar conmigo a abrir Santiago 2, 14 al 17. Lea conmigo, vamos a leer un poco la Biblia. ¿Lo tiene? Santiago 2, 14 al 17. ¿Usted lo buscó? Santiago 2, 14 al 17. ¿Lo tiene? Vamos a esperar a todos, para que todos leamos. ¿Ya? Muy bien. Santiago, entonces, 2, 14 al 17 dice, como título, la fe sin obras es muerta, parece que en algunos lados. Dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. ¿Qué está diciendo ahí Santiago? Que nosotros, a través de nuestras obras, manifestamos lo que creemos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo no oro nunca, si yo, por ejemplo, no me interesa mucho la iglesia, si a mí no me interesa la Biblia, si a mí no me interesa predicar el Evangelio, si a mí no me interesa nada que tenga que ver con la obra de Cristo, yo estoy dando evidencia de que en mi corazón no hay fe. ¿Cierto? Pero por el contrario, si es que nosotros oramos, si es que a nosotros estudiamos la palabra de Dios, si para nosotros es importante congregarnos, si por ejemplo para nosotros es importante predicar el Evangelio, si nosotros amamos a nuestros hermanos, si nosotros servimos, si ponemos a disposición nuestras energías, nuestras fuerzas, recursos, etcétera, para la obra, si nosotros decidimos morir a nosotros mismos, a nuestro pecado, y decidimos vivir en el Espíritu, y empezamos a tener esta batalla, porque claramente la carne siempre va a tirar, pero nosotros tenemos esta disposición de vivir en el Espíritu, lo que estamos haciendo es dar frutos de lo que creemos, ¿cierto? En este caso, ¿qué es lo que creemos? En Cristo, como nuestro Salvador. ¿Queda claro este punto? Entonces, las obras, ¿qué función cumplen en la vida de un cristiano? Las obras son las manifestaciones visibles de nuestra fe. Esas son las obras. ¿Cierto? El Señor Jesucristo dijo, un árbol malo no puede dar fruto bueno. Y asimismo, un árbol bueno no puede dar fruto malo. Básicamente dice que si nosotros decimos creer en Jesucristo y profesamos fe en Jesucristo, de nosotros deberían salir obras, ¿cierto? De Jesús, obras buenas obras. ¿Amén? Entonces las obras son la manifestación visible de nuestra fe. Pablo entonces escuchó de los efesios que ellos llevaban su fe de una manera bíblica, pensémoslo así, o de una manera que agradaba a Dios. Ahora, ¿qué habrá escuchado específicamente Pablo de los Efesios? La verdad que la Biblia nos da una guía de esto. Yo los voy a invitar a leer Apocalipsis 2, desde el versículo 1 al versículo 7. Apocalipsis, último libro de la Biblia. Apocalipsis 2. Este es el libro que mucha gente le teme, pero para nosotros como hijos de Dios, este es el libro de la esperanza. Amén. ¿Tienen todos Efesios 2? Apocalipsis 2. Perdón. ¿Todos tienen? Apocalipsis 2 entonces, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, ya en las primeras obras. Pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Si ustedes se fijan, en Apocalipsis está hablando de esta iglesia. La misma iglesia de Éfeso que nosotros estamos estudiando, Apocalipsis dice ciertas cosas de la iglesia de Éfeso. Y a través de Apocalipsis nosotros podemos saber los frutos o qué características tenía la iglesia de Éfeso. Y aquí vamos a ver algunas de las características de la iglesia de Éfeso que Dios exalta. ¿Amén? Lo primero que dice que es una iglesia trabajadora. Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Las personas de Éfeso manifestaban su fe a través de las obras, del trabajo, de la perseverancia. Tenían buenas obras, tenían obras que agradaban a Dios. Era una iglesia que manifestaba su fe a través de las buenas obras. Ahora, estas buenas obras podrían haber sido, y yo creo que aquí está haciendo una diferencia, específicamente para con todos, digamos, con los hermanos y también con los de afuera, porque la iglesia a través del tiempo siempre ha tenido una labor social que con el tiempo y a través de muchas malas enseñanzas se ha hecho como una isla de la iglesia, pero la verdad que nosotros como iglesia deberíamos ser de bendición para la comunidad de diferentes formas. Ellos trabajaban duro. ¿Qué hacían? Predicaban el Evangelio. Se gastaban los pies, yo creo, en la calle, predicando puerta a puerta quizás, haciendo predicaciones al aire libre, haciendo eventos quizás, en su tiempo no sabemos, barretones, no sé. Se sostenían unos a otros, ayudaban a los demás. Todo esto tiene que ver con el trabajo. Si nosotros nos empezamos a decir, bueno, ¿qué hace un cristiano que trabaja? Bueno, un cristiano que trabaja predica, ayuda, ¿cierto? Está preocupado de los demás, es proactivo en esto, quiere estar a disposición, está dispuesto a gastar su fuerza en esto, ¿cierto? Fíjense que esto es fuera de la iglesia de Éfeso, pero esto es histórico. Las iglesias, y respecto hablando de la labor social, son los pioneros de los orfanatos. En el Imperio Romano, dentro de los primeros siglos del cristianismo, existía mucho huérfano. Y los cristianos fueron los primeros que empezaron a acoger a niños y a criarlos. Es algo precioso, que claramente la iglesia debería hacer hoy día mismo. De hecho, con mi esposa a veces nosotros decimos, hoy sería rico. Y quizás que después adoptemos un Benjamín II, quién sabe. Pero sí está la huella de la labor social en la historia, digamos, de la humanidad. Cuando viene la Reforma Protestante, los protestantes fueron los pioneros en que todo el mundo estuviera alfabetizado. ¿Por qué? Porque el nivel de alfabetos que habían era tremendo, pero ellos decían, como protestantes y como nosotros lo creemos, que todos están en condiciones, o deberían estar en condiciones de leer la Biblia. Entonces ellos se preocuparon de alfabetizar y marcaron un antes y un después en la historia de Europa. ¿Amén? Sí, sí, amén. Bueno, y perseveraban los efesios, volviendo a los efesios, perseveraban a través de la gran persecución. Nosotros aquí en Chile, hermanos, vivimos un evangelio burbuja. Vivimos en una nube el evangelio. Pero los efesios en ese tiempo ya eran perseguidos de otras formas más radicales que hoy día nosotros. Hoy día podemos ver que en países, por ejemplo, de Medio Oriente, los cristianos hoy día son perseguidos. Sí, amén. En muchos países de África, hoy día los cristianos son asesinados, pero de una forma terrible. Van a aldeas cristianas y queman a toda la gente. Y eso es hoy día, eso sigue pasando hoy día. Comentaba la otra vez una cifra. Hoy día existen más de 30 millones de esclavos. Una realidad que nosotros pensamos que no existe. Pero los esclavos existen hoy día. Y están sobre todo en Medio Oriente. ¿Y ustedes saben que la gran mayoría de los esclavos son cristianos? Es una realidad tremenda. Conversaba ayer con mi esposa respecto del holocausto armenio. A los que les gusta la historia,
pueden estudiar esto, y el holocausto armenio básicamente era por una condición de cristianismo, que después ya gatilló otras cosas, pero era un pueblo cristiano que fue básicamente borrado de la tierra. Bueno, hoy día hay armenios, pero en ese tiempo era una nación de más de 2 millones, 2 millones y medio de personas, y mataron cerca de 2 millones de personas, quedaron como 500.000. Mujeres, niños y ancianos. El tema de las religiones para nosotros es algo trivial, no importa, pero en muchas partes del mundo marca la diferencia entre la vida y la muerte. Para los efesios, en ese entonces, la persecución también tenía que ver con espada, con morir. ¿Por qué? Porque la sociedad en ese entonces era mucho más incivilizada, pensémoslo así, y tenía más parecido hoy día con esos lugares hoy día del lejano oriente, o del Medio Oriente, o de África, que con una nación como nosotros, como Chile, donde hay tolerancia. En ese tiempo no había tolerancia como ahora. ¿Ya? Entonces, una de las primeras características es que la iglesia era una iglesia trabajadora. Nosotros cuando hablamos y nos ponemos de acuerdo, nosotros nos comparamos hoy día con los efesios, estamos lamentablemente incrustados en o pertenecemos a una sociedad totalmente egoísta, hedonista, y los cristianos, y lo podemos ver en cristianos de hoy día de América Latina, que se supone que se está viendo un avivamiento del cristianismo, pero se está viendo un avivamiento del cristianismo, pero también Latinoamérica hoy día es un lugar donde básicamente los cristianos han sido contaminados por este egoísmo, donde el cristianismo se vive en pos del hombre, no en pos de Cristo. Y lamentablemente esta huella de nuestra sociedad queda también impregnada hasta en nosotros mismos, en cosas que no nos damos cuenta. Un ejemplo es, yo no voy a servir, por ejemplo, porque hace frío. Esas son cosas que para alguien de Éfeso no era tema. Ni siquiera se le pasaba por la cabeza, yo no voy a ir a predicar porque hace frío. No, pero nosotros sí lo hacemos. Yo no voy a ir al culto a adorar a Dios porque no sé, porque tengo que planchar la ropa para mañana. Son argumentos que básicamente tienen que ver con mi comodidad, con mi placer, pero no tienen que ver con morir a mí mismo. Nosotros tenemos que ser imitadores de los efesios. ¿En qué? En que tenemos que ser trabajadores, tenemos que ser esforzados, tenemos que tener buenas obras, trabajar duro y perseverar. Otra de las características de la iglesia de Éfeso es que era una iglesia separada. Si ustedes se fijan, dice, sé que no puedes soportar a los malvados. En este sentido, da a entender que no convivía con los malvados ni con lo que eso significaba. Lo malvado entonces es todo aquello que no es de Dios. Jesucristo dijo, el que no es conmigo es en contra de mí. Los malvados en sí mismos entonces son aquellos hombres que atacan la doctrina de Cristo y obviamente la santidad de Cristo, y también las cosas que con estas cosas vienen. La palabra iglesia es del griego eclesia, que quiere decir sacados fuera, apartados. Tiene que ver mucho con la palabra de santidad. Una iglesia tiene que ser santa porque es una iglesia tomada, sacada fuera y apartada. Eso es lo que somos nosotros. El solo hecho de ser la iglesia de Cristo debe separarnos entonces del mundo, por ejemplo. Nosotros, cuando vemos la oración de Jesús en Juan 17, dice el Señor, Señor, te pido que los guardes en el mundo. No que los saques, sino que cuando estén en el mundo tú los guardes. Nosotros vivimos en este mundo y no podemos decir, no, es que yo vivo en otra dimensión. No, vivimos en el mundo, pero en este mundo estamos apartados. Amén. Por ejemplo, el mundo te dice, ten dinero, mucho más dinero. El dinero te va a saciar. Nosotros como cristianos decimos no. No tenemos que vivir en pos del dinero, dice la Biblia. Tenemos que vivir en pos de Cristo y confiar en la provisión de Dios. Amén. El mundo te dice, ten placer y más placer. Nosotros no tenemos que vivir en pos del placer, porque el placer consume a sí mismo. Ustedes saben, estadísticamente, y a mí me gusta mucho hablar con estadística, no tengo las cifras reales, pero en los países desarrollados, donde hay más recursos, donde hay más posibilidades, donde hay más placer, las tasas de suicidio son más altas. ¿Por qué? Porque el placer en sí mismo consume. Usted, por ejemplo, en Haití no ve gente suicidándose, y eso que se están muriendo de hambre.
Pero si usted va a Japón, un país hiper, mega, ultra desarrollado, se suicidan todos los días. Amén. El mundo te dice, piensa solamente en ti. Pero nosotros, como Cristo dijo, pensemos y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El mundo te dice libertad sexual. Y nosotros vemos el sexo como un regalo de Dios, pero que tiene una utilización que debemos hacerla para la gloria de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. El mundo te dice que todo es relativo, que no hay verdades absolutas. Tú tienes una verdad, yo tengo la mía, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. No hay más. Otra característica de la iglesia de Éfeso es que era una iglesia pura. Sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Ya has descubierto que son falsos. ¿En qué sentido eran puros? Ellos buscaban la doctrina, la palabra pura. Ellos conocían doctrina bíblica. Ellos tenían la capacidad de discernir qué estaba bien, qué era bíblico y qué no era bíblico. ¿Por qué dice? Hay mucho en ese tiempo que se decían ser apóstoles. Pero nosotros comprendemos hoy día que los apóstoles son los que pusieron el cimiento de nuestra enseñanza. Sí, amén. Si existen otros apóstoles, significa que esos apóstoles pueden enseñar otras cosas. Hoy día en el mundo del cristianismo vivimos esta apostolitis y profetitis, donde volvieron a salir, después de 20 siglos, empezaron a salir nuevos profetas, dando nuevas revelaciones, y nuevos apóstoles, presentando nuevas doctrinas. Pero así como los de Éfeso tenían claras las cosas en este sentido, tenían clara la película, como se dice, nosotros también tenemos que tener clara cuáles son las cosas que son bíblicas y las que no son bíblicas. Y fíjense que el Señor se agrada de que nosotros denunciemos y nos apartemos de esa doctrina. Sí, amén. Así como se agradó de los efesios en ese momento, se agrada de que nosotros hoy día usemos el discernimiento y digamos, esto está mal. Efesios 2:22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Jesús es la piedra del ángulo, pero la enseñanza está puesta por los profetas. La doctrina bíblica entonces es la doctrina apostólica. Sí, amén. Y esta doctrina ya está lista, está completa, no hay nada más que agregar. Los apóstoles hoy día ya no existen. Si alguien se dice ser apóstol hoy día es automáticamente falso. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevas escrituras inspiradas, no existe. Créame que la iglesia a través de la historia ha luchado contra personas que quieren tergiversar las verdades bíblicas, Sí, amén. que ha querido torcer las verdades bíblicas. Y eso el Señor nos llama, tal como a los efesios, es a usar nuestro discernimiento y usar la palabra. Otra característica de la iglesia de Éfeso era que es una iglesia sufrida. Les dice en Apocalipsis, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Entendemos que las dificultades y sufrimiento producen desánimo. Cuando nosotros empezamos a caminar el cristianismo nos venimos súper motivados, pero después empezamos a sufrir, empezamos a tener pruebas y nos desanimamos. Pero a la iglesia de Éfeso el Señor los felicita. ¿Por qué? Porque a pesar del sufrimiento y las dificultades, ellos no se desalentaron, no se desanimaron y aún así perseveraron. Los felicita por eso. Amén. Créame que cuando usted persevera y no pierde el ánimo cuando está en prueba, el Señor lo felicita, se alegra por eso. Ahora, para nosotros, hoy día, si nosotros nos vamos a nuestra iglesia, y esto es como aplicación para nosotros tenemos algún tipo de persecución, pero muy diferente a la de ellos. Y nosotros tenemos pruebas que son diferentes a las de ellos. Nosotros vimos, por ejemplo, que ellos tenían una persecución, digamos, más violenta. Pero nosotros, hoy día, estamos siendo atacados por otro lado, por el placer. Y esta es una tremenda persecución, porque es lo que más saca gente de las iglesias, el placer, de diferentes formas.
Básicamente, el estar contaminado con la sociedad, cómo la sociedad te va moldeando a que tú seas básicamente un obtenedor de placer. Eso va formando nuestras vidas y cómo vemos todas las cosas. En los matrimonios, por ejemplo, si una persona ya no se siente amada, ya no se siente con mariposa en la guata, ¿qué hace? Da un paso al lado. Se separan. ¿Por qué? Porque a través del placer viene la destrucción, básicamente. Al momento de tener todas las cosas, todos los accesos, es muy peligroso. Y nosotros vivimos en una sociedad así, consumista. Estamos todos endeudados. Y es una verdad. ¿Por qué? Porque tenemos todo al tiro. Y eso es peligroso. Ustedes saben que el pecado de Sodoma, ¿cuál fue? Muchos dicen que fue el sexo, que fue, no sé, el libertinaje sexual. Y lo asocian todo con la sexualidad. Pero fíjense lo que dice en Ezequiel 16, 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido, como no ayudó, ni del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, empezaron a hablar, a exaltar su orgullo, e hicieron abominación delante de Dios. El pecado de Sodoma fue la saciedad de bienes, el pensar en sí mismo. Y si nosotros nos damos cuenta, nosotros hoy día nos parecemos demasiado a Sodoma. Tenemos las mismas condiciones, vivimos en pos del placer. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Otro punto que caracterizaba a la iglesia de Éfeso es que era una iglesia intransigente a la doctrina. Decía, aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, hay varias posturas de quién eran los nicolaitas. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Yo me voy a quedar un poquito con Victorino de Petovio, que en el segundo siglo fue el primero que se le conoce un comentario respecto a este tema, y dice lo siguiente: este habla de los nicolaitas como hombres falsos y turbadores que, ministrando bajo el nombre de Nicolás, crearon para ellos una herejía diciendo que las viandas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego comidas, y que cualquiera que cometiera fornicación podía recibir la paz al octavo día. Básicamente lo que está diciendo, que los nicolaitas eran en este comentario, que eran una cantidad de hombres que decían que tú podías exorcizar el alimento sacrificado a los ídolos, y que básicamente que si tú fornicabas o cometías adulterio no tenías que ir a pedirle perdón al Señor, sino que al octavo día tú te liberabas. La verdad que sea como sea, los nicolaitas atentaban contra la doctrina de Dios. Después de ver todas estas cosas de la iglesia de Éfeso, que eran todas loables, todas felicitables, el Señor les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y si nosotros analizamos y vemos el tiempo, básicamente, cuando estaban en el tiempo de Pablo, unos cuantos años atrás, ellos estaban en el primer amor. Las palabras que oyó Pablo de la iglesia de Éfeso eran las cosas que estaba haciendo la iglesia de Éfeso, pero en su primer amor. Estaba haciendo todas estas cosas, pero estaba en su primer amor. ¿Amén? Sí, amén. Y dice Pablo que también los efesios mostraban su amor para con todos los santos. ¿Ya? Los santos, nosotros estamos acostumbrados por nuestra crianza católica que los santos son ciertas personas con ciertas características de santidad, poco menos que cercanas a Dios, etcétera, etcétera. Pero lo que nos dice la Biblia es que todos nosotros somos santos. Que santo significa apartado. Y que nosotros, los que fuimos predestinados, fuimos apartados. Entonces lo que hacía la iglesia era también mostrar su amor para con todos los hijos de Dios. Y en este amor que estaba exaltando Pablo de los Efesios, se estaba refiriendo a un amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal?
el amor fraternal, una cita que tengo de esto respecto al amor fraternal dice lo siguiente: ámense los unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Así anima el apóstol Pablo en Romanos 12. En el diccionario castellano, fraternal significa propio de hermanos. Y de hecho, la palabra griega que se traduce como amor fraternal en todas las Biblias es la palabra Filadelfia, que es la palabra para este sentimiento de afecto, de confianza, de complicidad, que es propio entre hermanos de sangre. El término entonces evoca la unión entre dos o más personas mediante un fuerte vínculo, un vínculo afectivo y un vínculo que para nosotros está fundamentado en Cristo. El amor fraternal entonces incluye profundos sentimientos como cariño, respeto, confianza, unidad, estima, compasión, lealtad. Este amor permite a los creyentes crecer en madurez como comunidad y desarrollar una fe firme, gozosa y perseverante. Se hace especialmente necesario en los tiempos de dificultad. ¿Qué está hablando entonces del amor fraternal? El amor fraternal es un amor que nace entre los hijos de Dios. Amén. Y la verdad que es un amor difícil de comprender. Yo creo que ese amor tiene el sello de Dios en ese sentido. Es Dios el que lo pone en nosotros. Que nosotros queremos ver a nuestros hermanos, estamos preocupados de nuestros hermanos. Siendo que quizás no los conocíamos hace, no sé, un año. Pero nos da este sentir especial de que hay alguien que nos une. Que es Cristo. Amén. Cristo es el fundamento de todo. Entonces, a modo de resumen, ¿qué debería hacer entonces una iglesia para agradar a Cristo? Y esta es la pregunta que yo creo que deberíamos hacernos nosotros, que estamos partiendo en este camino. ¿Qué deberíamos hacer como iglesia para agradar a Cristo? Primero, vivir una fe llevada a las obras. O llevar una vida de fe manifestada por las obras. Tal como lo hacía la iglesia de Éfeso en el tiempo de Pablo. Y amar a todos los santos con amor fraternal. Amarnos los unos a los otros. Jesús dijo, estando en la tierra, el primer mandamiento, ama a tu Dios con toda la fuerza de tu corazón. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ejemplo para nuestros tiempos, entonces, en la práctica, evangelizar, eso es algo que tenemos que hacer. Amén. Y créanme que no es una carga, es un tremendo privilegio llevar el mensaje del Evangelio. Estudiar la palabra de Dios también es un tremendo beneficio o es una tremenda bendición el hecho de poder conocer la palabra. Amén. Ayudarnos entre unos y otros y ayudar a la comunidad. Amén. ¿Cómo ayudamos a la comunidad? Bueno, desarrollémoslo, busquemos la necesidad, vamos a predicar el Evangelio, que es la primera necesidad. Veamos cómo podemos ser de bendición para la gente que está cerca. Defender, proclamar y vivir la santidad es importante para nosotros. Que todos podamos vivir en santidad. Vivamos con Cristo como nuestro fundamento primero. Orar, orar, orar y seguir orando. Amén. Nunca nos olvidemos de orar. Una de las cosas que más nos cuesta como hijos de Dios. Pero son las cosas más importantes dentro del caminar cristiano. Ahora, después de entender qué es lo que hacía la iglesia de Éfeso y por qué Pablo la exalta, quiero irme un poquito y cambiar un poco o enfocarme un poco en la segunda parte del versículo, que es el amor fraternal entre hermanos. Y si ustedes se fijan, el título de este sermón básicamente es el amor de la iglesia. Y yo los quiero llevar a través de ciertos pasajes y de ciertas cosas prácticas de cómo nosotros deberíamos caminar
amándonos los unos a los otros, o cómo deberíamos ser. ¿Cuáles son las características del amor fraternal que Cristo quiere que nosotros tengamos? Y esto lo vamos a hacer con Biblia en la mano, ¿les parece? Primero no están en orden jerárquico, están al azar por si acaso. Serviciales. Juan 13, 14 y 15 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo, nuestro Señor, es el ejemplo más grande de todas las cosas. Y cuando estamos hablando de ser serviciales, fíjese lo que hizo el Señor. Antes de ser entregado a la cruz, Él lavó los pies de sus hermanos, entregándole un servicio, humillándose a sí mismo para dar un servicio. Y nos dice a nosotros, así como yo lo hice, háganlo vosotros. Si usted tiene que humillarse para servir a su hermano, es una tremenda demostración de amor fraternal. Sirva a los demás en lo que pueda, aporte, y créanme que el principal beneficiado va a ser usted. Cuando nosotros damos, somos mucho más bendecidos de que cuando recibimos. Charles Spurgeon dice lo siguiente: cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Mientras más nos acerquemos a Cristo, su palabra, a Dios, más de Cristo va a haber en nosotros. Y así como Cristo lavó los pies y sirvió y se humilló, nosotros también tendríamos que hacer lo mismo. ¿Amén? Amén. Segundo punto, tendríamos que ser preocupados. Proverbio 17:17 dice: en todo tiempo ama al amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. Tenemos que preocuparnos los unos de los otros. Preocuparnos qué pasa los unos con los otros y estar atentos. ¿Para qué? Para poder servir también. Y volver al punto anterior. Tercer punto, perdonadores. Primera de Pedro 4:8 dice: sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ustedes saben, hermanos, que lamentablemente en el cuerpo de Cristo se entiende tan poco esto del amor, que existen los mismos problemas que existen hasta en el mundo. Pero nosotros, si queremos ser una iglesia de Cristo, tenemos que marcar esa diferencia. Y esa diferencia se marca perdonándonos. Porque ¿sabe qué? Yo le voy a fallar. Y esto estoy profetizando. Yo le voy a fallar. Quizás sin querer, pero le voy a fallar. Porque yo no soy un santo, soy una persona con defectos y virtudes. Más defectos que virtudes. Pero así también le va a fallar el hermano. O usted me va a fallar. Pero el punto de esto no es la falla, es perdonémonos. Porque el perdón, el amor, dice la palabra, cubre multitud de pecados. Yo puedo pecar contra Eduardo, pero si él me ama, tendría que ese amor cubrir ese pecado. ¿Amén? Y eso es algo que a nosotros como hijos de Dios nos tiene que caracterizar. A nosotros nos tiene que caracterizar el perdón. También tenemos que ser compasivos. Hebreos 13, 1 al 3 dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque para ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando nosotros entendemos que este amor fraternal es un amor que trasciende, digamos, las relaciones personales, porque es un amor espiritual, tenemos que comprender lo siguiente: nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y para Cristo también somos un cuerpo, somos uno. Por eso dice, preocúpate del que está preso como si tú estuvieras preso, porque las aflicciones que está pasando nuestro hermano, nosotros también las deberíamos estar sufriendo. Tenemos que tener esta empatía. Amén. Ser compasivos, ¿por qué? Porque muchas veces los hermanos también se caen.
Y cuando el hermano cae en pecado, la idea no es agarrarlo patadas en el suelo, es levantarlo. Y tener compasión, porque todos estamos en la carne hoy día. No estamos al otro lado de la eternidad, no estamos glorificados, estamos propensos a caer. Pero la palabra que nos dice, seamos compasivos los unos con los otros. Otro punto, seamos entregados. Juan capítulo 15, versículos 12 y 13 dice: y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno que da su vida por sus amigos. El que da la vida por sus amigos aquí es Cristo, básicamente lo entendemos así. Sí, amén. Cristo murió por las personas que amaba. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ser entregados, es muy difícil que lleguemos al extremo de entregar nuestra vida por otro. Debe ser un caso muy puntual. Pero hay otras cosas en las cuales hoy día que nos atañan más, que son más contingentes hoy día, que en las que sí podemos ser entregados. Por ejemplo, en ayuda de diferente tipo. En este mismo tema de servir, de estar dispuesto a echar una mano. Esto debería caracterizarnos a nosotros como hijos de Dios. Si nosotros vamos armando este puzzle con todas estas características, nosotros teníamos que ser fácilmente visibles para el mundo. Amén. Porque nos diferenciaría de lo que enseña el mundo. El mundo te enseña todo lo contrario a lo que estamos viendo. No seas compasivo, no te preocupes por los demás, no te entregues, no hagáis servicio que le sirvan a ti. Es todo lo contrario. Nosotros estamos remando contra la corriente de la sociedad, porque Dios va en contra de la sociedad. Tenemos que ser también pacientes. Colosenses 3, 2 al 14 dice lo siguiente: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándose unos a otros. Y si alguno tiene queja contra el otro, Cristo ya lo perdonó. Así también hacedlo vosotros. Amén. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Sí, amén. Seamos pacientes, pero también seamos todas las cosas que dice ahí. Volviendo al tema, nosotros nos vamos a fallar lo uno al otro, pero sea paciente Sí, amén. y perdone. Y créame que el amor es mucho más grande que todas estas cosas. Tenemos que ser empáticos. Romanos 12, 15 al 16 dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir los unos con los otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Pero básicamente lo que dice es: gócense con los que están gozosos, pero sufran con los que están sufriendo. Así como un cuerpo, cuando, no sé, pues cuando una pierna no quiere caminar, todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo no funciona. Así, si es que uno de nosotros, por ejemplo, está mal, nosotros deberíamos condolernos con él. Y deberíamos sentir esta empatía entre unos y otros. Deberíamos ser empáticos. ¿Amén? Amén. Sí, amén. Motivadores. Hechos 10:24 dice: y consideremos cómo estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Primero, estimulémonos a esto, al amor y a las buenas obras. Cuando uno tiene la oportunidad de aconsejar, sea quien sea, estimulémonos a eso, al amor y a las buenas obras. Estimulémonos bien, Amén. exhortémonos bien. Sí, amén. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, tal como lo estáis haciendo ya. Nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros, exhortándonos, alentándonos, porque saben que este camino del cristianismo en esta sociedad, sobre todo, es muy difícil, porque hoy día nosotros somos atacados 24/7 por los medios, por la gente que nos rodea. Somos perseguidos porque nuestros familiares no entienden que somos cristianos, se burlan, las ofertas vienen todo día y día, a nosotros los hombres nos mandan mensajes de mujeres todos los días. Es un caminar muy difícil hoy día en esta sociedad. El punto es, motivémonos los unos a los otros
levantémonos. Amén. Sí, amén. Desprendidos, algo que nos cuesta mucho. Así que entonces, de Gálatas 6:10 dice, así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Sí, amén. ¿Qué nos dice? Que si nosotros podemos ayudar económicamente con bienes, con recursos a nuestros hermanos, dice, denle prioridad a la familia de la fe, a nosotros, entre nosotros. Sinceros, Romanos 12:9-10 dice, el amor sea sin hipocresía, Sí, amén. aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia los unos a los otros. Lo mismo que dice aquí Pablo, sean entre nosotros, tenemos que tener una preferencia especial Amén. y también tenemos que demostrarnos amor. Aleluya. Una de las características del mundo es que no demuestra este amor como debería ser. Sí, amén. Pero nosotros deberíamos ser y demostrarnos este amor en forma afectuosa, levantarnos, servirnos, perdonarnos. Y nosotros a través de todas estas cosas vamos armando efectivamente lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Fervientes. Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Humildes. Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Demos honra a los demás. El hecho de que nosotros honremos a los demás no nos hace menos personas. Tenemos que dar al que merece honra, darle honra. Amén. Amén. Amar entendiendo que estás amando a Cristo a través de tus hermanos. Y esto es fundamental. Cristo es el fundamento de todas nuestras vidas, hermanos. Todo. Y el amor que nosotros les entregamos a nuestros hermanos debe ser un amor que se entiende que se está dando a Cristo. Mateo 25:35-40 dice lo siguiente y escucha con mucha atención. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y Jesús dijo, sigue la pregunta, dice, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y Jesús le respondió, les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Jesús está diciendo esto. Si ustedes sirven a sus hermanos, están sirviendo a Cristo. Si ustedes perdonan o aman a sus hermanos, están amando a Cristo. Si ustedes le tienden la mano a su hermano, están teniendo la mano a Cristo. Porque donde está el cuerpo de Cristo, está Cristo. Amén. Amén. En conclusión a todos estos puntos, 1 Pedro 3:8-9 dice, y esto lo dice Pedro a sí mismo, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de dar bendición. Pedro está diciendo que en conclusión de todas las cosas, y no de las que estoy diciendo yo, sino de otro texto que habla básicamente de lo mismo, nosotros deberíamos vivir y caminar como iglesia con todas estas características, porque fuimos llamados a hacer bendición, fuimos llamados para tener bendición, y fuimos llamados porque ya tenemos esa bendición en Cristo. ¿Ya? Nosotros deberíamos, de nosotros como cuerpo de Cristo deberían fluir todas estas cosas. 1 Corintios 16:14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Oswald Chambers dice al respecto, si lo que llamamos amor no nos lleva más allá de nosotros mismos, entonces no es amor. No se trata de decir yo te amo, no se trata de decir yo te acompaño, no,
Se trata de coparticipar con nuestros hermanos en sus aflicciones, en sus problemas, en sus victorias. Ser cuerpo, eso es lo que nos llama. Sí, amén. Ahora, si nosotros decimos por qué deberíamos hacerlo, yo creo que claramente Cristo ya lo hizo. Cristo nos dio esa capacidad de vivir en diferencia de lo que te dice el mundo que tenemos que vivir. Cristo ya puso ese amor en nosotros y puso los dones para que nos sirvamos, puso las herramientas en nosotros para que podamos servirlo. Sí, amén. Amén. Tengo una conclusión típica de mis redacciones. Les voy a pedir que la escuche con amor y con esto estamos concluyendo. Respecto a este mismo tema. Vivimos en un mundo donde los conceptos de amor están basados en los sentimientos que uno mismo puede sentir. Vemos día a día cómo los matrimonios se separan porque ya no sienten cosquillas en el estómago por su cónyuge. La influencia del egoísmo es tan grande en nuestro entorno que ha cambiado el concepto de lo que significa realmente amar. Hoy se entrega el amor en base al nivel de satisfacción que me genera a mí, en vez de entregar este amor desinteresadamente pensando en el otro, el que recibe este amor en este caso. Jesús no dio su propio bienestar al venir a la tierra, sino que se entregó por nosotros en forma absoluta. La iglesia, teniendo que ser fiel reflejo de Cristo, debe entregar este amor de la misma forma que Cristo lo hizo con nosotros. Como hijos de Dios, debemos llevar este amor a todos los aspectos de nuestra vida para mostrar a Cristo. Si tan solo entendiéramos la gran bendición que es el entregar nuestras fuerzas, nuestro sudor, nuestras energías por los demás, y más aún por nuestros hermanos, como dice la Escritura, la iglesia de Cristo sería claramente visible e identificable. Lamentablemente hoy estamos viviendo en un tiempo donde las iglesias no representan el diseño de Dios, el diseño que Él estableció para su iglesia. La iglesia de hoy ya no ama, no se entrega, no evangeliza, no sirve, no muere a sí mismo, salvo pocas excepciones. Es nuestra responsabilidad y más aún un tremendo privilegio el hacer iglesia bíblicamente, tal como en los lugares donde hoy día hay persecución. Tenemos esta tremenda bendición de amarnos sinceramente los unos a los otros, de servirnos, de ayudarnos, de sostenernos, de protegernos, de levantarnos los unos a los otros y mostrarle al mundo y la sociedad que aún existe un lugar donde la gente es diferente y donde Cristo aún se muestra y donde todos son bienvenidos. Quiero terminar con la cita de Marcos 12:30 al 31. Dice el Señor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Lo invito ahora. ¿Puede orar? Póngase de pie y le voy a pedir a mi hermana Tira que ore. Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es buena para nosotros, Señor. Nos edifica, nos redarguye, nos corrige y nos enseña, Señor, tu perfecta voluntad. Amén. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Amén. Te alabamos porque nos enseñas, Señor, cuál es la forma de amarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos, Señor, a poder entregar ese amor fraternal, ese amor, Señor, que es por obras, ese amor, Señor, que tú nos acabas de enseñar. Amén. Permite que nuestros corazones, Señor, sean redarguidos, Señor, por esta palabra y que podamos, Señor, dar fruto de ella. Amén. Te alabamos, Señor, porque sé que tú has guiado una vez más nuestro camino y sé que, Señor, tú nos harás pensar en ella Amén. en el transcurso de la semana. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, poder hablar contigo, Señor, y